Primero, ninguna identificación con usted a mí me hace bien. Entonces, cada vez que usted dice algo que nos encuentra, yo me distancio. Para mí usted es un enemigo que me enaltece. ¿Me entiende? Cuanto más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy. Seguimos con nuestra cruzada contra Christopher Nolan desde Tero Piolado, básicamente. Mi relación con Christopher Nolan es un poco... ¿Vieron Bielsa en esa conferencia de prensa donde le dice un periodista: usted es mi enemigo que me enaltece, cuanto más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy yo? Un poco así es como me siento con respecto a Christopher Nolan, ¿verdad? Esto no quiere decir que no pueda deleitarme con el cine de Nolan, que no me puedan gustar a su vez las películas de Nolan. Pero bueno, para comenzar con el análisis propiamente dicho de la película que hoy nos compete, que es The Dark Knight, El Caballero de la Noche, me gustaría pensar un poco en el contexto histórico por el que estaba atravesando Estados Unidos en el 2008, año bisagra para el género de superhéroes también. Va a salir Iron Man, ahora sí, inaugurando el MCU, que iba a generar todo este fenómeno que hasta el día de hoy sigue siendo de agenda. 2007-2008 Estados Unidos iba a estar experimentando una gran crisis financiera, ¿no? Una recesión muy fuerte producto de esta burbuja inmobiliaria que se había estado dando durante los años anteriores, que iba a generar el cierre, el colapso de muchos bancos, ¿no? Y a mí me gustaría pensar que es intencional que la película abra con un atraco, ¿no? Que la película abre con el robo a un banco. Yo no digo que el análisis en este asunto sea tan lineal, pues atracos en el cine hay incontables, pero bueno, es como para tener en cuenta que la cuestión financiera, la cuestión económica estaba rondando en la mente, por lo menos de forma inconsciente, en todos los estadounidenses. ¿Y por qué no Nolan no lo pudo haber tenido presente, verdad? Después otro tópico que me parece importante es el que estaba atravesando dos guerras, la de Irak y la de Afganistán, ambas productos en su mayor o menor medida de lo que habían sido los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas 7 años antes, que iban a condicionar la mayoría de las políticas públicas y el latente miedo al terrorismo post el 9/11. Cuando sus enemigos llegaban, los romanos suspendían la democracia y nombraban a un hombre que protegiera la ciudad. No era considerado un honor, sino un servicio público. Mientras Iron Man va a buscar el enemigo afuera, recordemos quiénes secuestran a Tony Stark, es esta especie de iraquíes o afganos que nunca son nombrados como tal, pero bueno, por su universo simbólico, estético, uno puede interpretar que son ellos. Mientras va a buscar el enemigo afuera y lo termina encontrando adentro. Recordemos que el villano final, bueno, básicamente el corporativismo militar que vende armas tanto a los propios como a sus enemigos, haciendo esta especie de examen de conciencia o mea culpa. Bueno, el Batman de Nolan va a mirar hacia adentro, va a buscar a ese enemigo interno, lo va a encontrar en el terrorista, en el terrorista que nace en el seno del propio sistema, y Batman se va a erigir como este policía, un poco por encima de los derechos y las garantías constitucionales, ¿no? Muy bien ejemplificado Harvey Dent con los dictadores de Roma, que cuando iniciaban las guerras se proclamaba uno para que esté por encima de la ley. Y uno podría pensar a Estados Unidos, bueno, como esta nueva Roma y a Batman como esta personificación de un montón de políticas que implementó Estados Unidos para preservar la seguridad nacional, ¿no? Recordemos la ley patriota, que después vamos a hablar un poco. Introduce algo de anarquía. Altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. Tenemos a este Joker, interpretado magistralmente por Heath Ledger,
Que recordemos un poco su introducción. Él está parado en medio de la avenida, en medio de la ciudad, ¿no? El terrorista puede ser cualquiera. El terrorista puede pasar desapercibido. El terrorista se parece a un ciudadano más. Nolan va a utilizar la palabra anarquista un poco para describir a este Joker. No creo que Nolan sea tan ignorante para pensar en el anarquismo como esta acefalía que propone el Joker. Yo creo que, bueno, hay cierta mala intención para dotar la palabra, para asignarle a la palabra anarquía esta connotación negativa, peyorativa, un poco sinónimo de caos, ¿no? Este Joker irracional, es por sobre todas las cosas irracional, siendo que Nolan en todas sus películas hace como una oda al racionalismo, ¿verdad? Y lo soy. Solo mi mitad va a arder. Solo les importa el dinero. Esta ciudad merece una mejor clase de criminal. Y yo se los voy a dar. Pienso un poco en este Joker. Yo creo que lo que lo hace tan abominable es que no respeta las reglas del mercado. ¿Por qué? Porque él quema el dinero, una actitud irracional, incluso hasta para el criminal que lo contrató. Yo creo que es monstruoso este Joker, justamente porque no tiene eso que hace igual tanto a los criminales como a los ciudadanos comunes, que es el respeto al capital, ¿no? Eso es lo que lo hace más peligroso. Su falta de respeto a las instituciones, a la institución económica. Nolan no puede concebir, o si lo concibe solo puede ser un monstruo, aquel que no respete el capital, el dinero, aquel que queme el dinero, aquel que queme la montaña de dólares, como en la película. Beautiful, isn't it? Beautiful, unethical, dangerous. You've turned every cell phone in Gotham into a microphone. And a high-frequency generator receiver. Tenemos la dualidad siempre presente durante toda la película, encarnada justamente por el personaje de Dos Caras, pero es un patrón que se repite a lo largo de toda la película. El orden o el caos, el Joker y Batman, Rachel teniendo que elegir entre Bruce o Harvey Dent, los dos hijos de Gordon, pero donde más me gustaría profundizar es en esta elección que tiene que hacer la película entre la libertad o la seguridad. Este dispositivo medio radar, medio geolocalización que tiene Batman, con el que espía media ciudad gótica para encontrar al Joker, para encontrar al terrorista, ¿verdad? En donde, bueno, la película decide, es una decisión difícil, pero elige poner bajo una luz positiva a la elección de Bruce, de por el bien común, de violar en su mayor medida la privacidad de los ciudadanos de Gotham City con tal de encontrar a este Joker, ¿verdad? La película se posiciona muy claramente a favor de esta forma de proceder. Recordemos, volviendo un poco al contexto histórico, estaba vigente la ley patriota que habilitaba la intervención de muchas comunicaciones, la restricción de muchas libertades y privacidad con el fin de encontrar a aquellos que podrían tener relación con el terrorismo. La película se posiciona ideológicamente a favor de estas medidas porque terminan teniendo resultado, ¿no? Es que el fin justifica los medios aun cuando el sistema fracasa, aun cuando Harvey Dent, el caballero blanco, cae en la oscuridad por el bien común. Es preferible vivir en el orden de la mentira, del secreto, antes que en la posible acefalía que generaría la verdad, ¿no? Después Nolan un poco se va a corregir, a refutar o más bien a completar el discurso en la secuela, ¿no? Porque él es el héroe que se merece la ciudad, pero no el que necesitamos ahora. Así que lo perseguiremos. Otro tema que me gustaría abordar es la cuestión del género. Pensemos en el cine clásico, que se valió del sistema de géneros principalmente para ordenar la producción de sus películas.
desde qué escenografía, qué decorados se van a usar, hasta qué actores y directores se elegían para interpretar o dirigir. Y también para un seteo de las expectativas con el público, ¿no? Para saber qué se podía esperar de tal o cual película. Hoy en día, en nuestro cine posmoderno, hay una cuestión híbrida con respecto a los géneros. Ninguna película es 100% de un solo género. Una declaración medianamente polémica, para quien importe, es que para mí hay un puñado muy pequeño de películas de superhéroes. Películas de superhéroes propiamente dicha. Y las de Batman, en mi opinión, las Batman de Nolan, de cine de superhéroes no tienen nada. No tienen nada porque prescinden principalmente de los cómics. Quizás haya un par de atisbos en Batman Inicia de Frank Miller de año uno, pero más allá de un par de paneles, un par de referencias, o no bebe del cómic. Batman, en especial Caballero de la Noche, es un thriller en el mejor de los casos. Y creo que la intención de Nolan es justamente desapegarse, porque para mí lo que define a una película, si es de un género u otro, más allá del tema, de los personajes o de las cuestiones formales, es que en primer lugar se autoperciba ese género. Y para mí a Nolan poco le importa.